Buenas noches. Lo recibimos en una nueva emisión de Relatos. Hoy vamos a compartir con ustedes una entrevista a un ser muy especial, alguien a quien queremos y admiramos. Es talentoso, es creativo y hace tiempo que escribe. Ha ganado premios, sus libros han sido publicados en otros países, se interesa mucho por los relatos que tengan que ver con los niños, con ese niño que en cierta forma siempre llevamos dentro nuestro y nunca nos abandona. Y justamente porque no nos abandona, es bueno sacarlo, llevarlo hacia regiones impensadas, como hace muchas veces él, adentrarse en la aventura y ser, por sobre todas las cosas, tan talentoso como Juan Guinot. Los invito a compartirlo. Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te hace frío, te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena, mi vida. Y de sueño el amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Nací en Mercedes el 5 de abril de 1969, a unos meses antes de que el hombre pise la luna. La infancia fue, yo qué sé, muy feliz. Yo tengo recuerdos donde la preponderancia de los momentos felices están instalados. Hay momentos difíciles, los hay, pero hay un buen balance, digamos, positivo para el lado de los momentos alegres. Hasta los momentos más difíciles económicos, por ejemplo, mis viejos se las ingeniaban para que la pasemos bárbaro. O sea, no había plata para ir de vacaciones y pasábamos años sin irnos de vacaciones, pero nos inventábamos aventuras en el Arroyito Frías, por ejemplo. Y era algo increíble eso. O sea que siempre muy presente, como lo está en tu escritura, ¿no? El paisaje mercedino, ¿no? Sí. No, muy presente, pero aparte tomado por sectores. Entonces, para nosotros ir a hacer un paseo al Arroyito Frías y caminarlo con la explicación de las costas, cómo sacaban los fósiles, desde eso a ir a nadar a los idiomas pozones, o sea, teníamos, y la pesca. Entonces teníamos como de un lugar había por lo menos 4 variantes, como 4 dimensiones, era el mismo espacio con 4 dimensiones. Voy a ir a investigar el puente de palo que estaba del otro lado. Digo, para situar en un lugar, pero lo normal era salir de acá, de esta casa, en las siestas, los fines de semana, caminando, o en el auto, vamos a pasear, después de almorzar. Quedaban todos los platos sucios, a pasear. Y casi conozco todas las quintas, la zona de los duraznos, no sé. Mi viejo era muy loco, era un loco lindo, pero muy loco. Loco en cuanto tenía ideas. Muy creativo. Y intereses en un punto hasta desopilantes, pero muy copados también. Por ejemplo, una vuelta le había agarrado la de detectar las palmeras. Salíamos a recorrer en el auto a detectar palmeras, porque él tenía una teoría de cómo había llegado la palmera hasta Mercedes. Como él agarraba los mapas, empezaba con el palmar, entonces hacía franjas. Bueno, la cuestión que salíamos a recorrer y después venía acá y en un mapa los marcaba. Bueno, esa es la de las palmeras, para decir algo que hoy podés ver palmeras. También así nos llevaba a ver lugares donde aparecían ovnis. Yo nunca vi ninguno, pero decía, acá hubo un ovni, acá hubo una marca. Yo siempre llegaba tarde para eso, pero también, imagínate, hacía que por el mismo campo que había sido recorrido para ver el tema palmera, para ver las golondrinas cuando llegaban, papá te sentaba y te decía, esas golondrinas
Esas conocen California, conocen esto, conocen... Y vos mirabas un pajarito que volaba y decías, ¿cómo sabe? Este pájaro vio todo esto, pasó por el Amazonas. Y estábamos en Mercedes y parado delante de un campo. ¿Tu papá qué hacía? Mi viejo era comerciante. Siempre tuvo negocios. De hecho, tuvieron negocios con mi mamá antes de casarse, empezaron a trabajar juntos y yo fui concebido adentro de un comercio, porque ellos dormían, cerraban la cortinita y dormían atrás, o enfrente del negocio había una pensión. Así empezaron en la calle 27, siempre vinculado a la fotografía, que a él le gustaba mucho, era otra de sus pasiones, la fotografía, y negocio de fotos, de filmaciones, de venta de rollos, de revelado de rollos, y fue avanzando y así llegó la fotocopia, que fue el primer negocio de fotocopiadoras de Mercedes. De ahí ese típico chiste del pueblo, que los Guinot somos toda una fotocopia, porque somos todos iguales, los hermanos. Comerciante, siempre escribió, siempre estaba vinculado a la fotografía. Yo lo conozco en ese rol, que era el del fotógrafo, escritor, periodista, comerciante, pero me contó siempre otra faceta de su vida que yo no la vi, que fue la actuación, excepto en una película que filmaban con Jorge Citrángolo, que es el de Cristina Dawson Paz. Yo vi cuando filmaban, que le escribió al guión, y otra que actuó él, que él actuaba en una que se filmó en Navarro, en La Laguna, que para mí fue muy horrible porque se daba besos con una actriz, creo que era Nancy Román, y era horrible, está todo filmado. La película pueden buscarla en YouTube, es una genialidad, pero yo como hijo me pareció feo que cuando lo mostraban y se reía, no la pasaban, y mi papá dándole beso a otra mujer, pero esa fue como que no compatibilizaba la cosa. Bueno, la cura mía, porque mi papá era para mí, digamos, pero de celoso. Pero en la faceta de actor no se la vi instalada puesta en teatro. Ahora, era un personajón para contar historia, hacer las caras. Todo el día. Y sí, y cuando el tipo se tentaba con algo y venía a contar algo y te hacía las caras de la persona que te estaba remitiendo la historia. Muy, muy interesante. ¿Vos sos el hermano mayor? Soy el mayor de los varones. La mayor es María. María primera, yo soy segundo. O sea, quedamos como somos 4, somos los 2 del medio. Está Camilo y yo, 2 y 3, y Lucas el más chico. Y tu papá seguramente también era muy lector. Sí, papá y mamá. En esta casa, la biblioteca tiene un rol preponderante. Hay libros por todos lados, hasta libros que no te puedo mostrar después en qué muebles están. De hecho, yo me traigo muchos libros de Buenos Aires acá. La gran biblioteca está acá. Está todo el stock de libros acá. Solo en Buenos Aires tengo lo que estoy viendo. Claro, o tengo, lo que más necesito, lo que claro, más y por lo menos para mí la biblioteca y para nosotros, los hermanos, era impresionante. Era porque vos podías ir eligiendo el libro que además te atraía. Para una noche, yo generalmente buscaba los libros con ilustraciones. Y eso es lo que más me interesaba, porque fiaca de leer, ¿no? Una fiaca enorme. ¿Eras fiaca para leer? Sí, re fiaca. Hacía trampa de ir a la última página, de mirar las ilustraciones e inventar un poco de qué iba el libro a partir de las ilustraciones, para contarlo, porque te decían, ¿qué estás leyendo? ¿Qué viste? Y digamos, como y de también ahí sacabas la síntesis. y chamullaba un poco, pero eso duró poco, porque había que leer, porque las repreguntas te dejaban boqueando. Y en esta casa en particular era una casa de ¿cómo se llama? Yo siempre digo que es una casa de tonos y temas. Una de las características, había varias, ¿no? Pero una era el tono y el tema. O sea, si vos no tenías un tono alto para hablar, no te imponías, porque todos hablábamos, todos y todas. O sea, había que tener un tono y tema. Muchos los que hablaban. Todos. Claro. 6 en total. ¿Y te imponías? Había que sí, te imponía. Mi viejo mi papá te ganaba un poco en el tono, porque siempre tenía la voz adulta y tema, porque el tipo sabía de todo. Y entonces era más difícil como imponerse, porque era quien traía el tema para contar. Digo, no es que siempre te tapaban, pero había que hacer un esfuerzo extra, claro, que era imponerse, pero vos te instalabas con el tono y todos te miraban y había que saber del tema. Claro. Porque no podías decir cualquier cosa. Bueno, pero eso es muy movilizante también. Sí, claro, porque era un eso desafío. te da una gimnasia
intelectual importante. Claro, y después había un tema de las verdades transmitidas por mi papá y mi mamá, que en el adentro cerraban, pero vos después te ibas a ponerle a la afuera y te decían, no sé, por decir algo, la economía está manejada por el poder mundial y no sé qué. ¿Y quién te dijo eso? Mi papá. No, da a leer, o sea, como se descartaba porque mi viejo no era el Nobel de Economía, o sea, no tenía, sí, tienen mi papá, será tu papá, tu mamá, si más o menos tus amigos lo conocen, pero tampoco, si vamos a discutir de otro lugar, tenemos que empezar a leer otros autores, referir a otras cabezas, a otros pensamientos, otras voces. Claro. Esa fue una primer crisis que encontré, sobre todo cuando yo en el 82 estaba en primer año del comercial. En el 83 yo estaba en segundo año y ya empieza el regreso a la democracia, abre el juego de los centros de estudiantes. Entonces ahí empieza este tema empezamos a discutir ideas políticas. De golpe empieza a aparecer el comunismo, el peronismo, el radicalismo, empiezan a aparecer todos los ismos de las vertientes ideológicas que habían estado en una pausa, por ser cariñoso en la forma de decirlo. Durante mucho tiempo yo en mi niñez no me acerqué a ese tipo de discusiones de política. Calculá que yo en el 70, y cuando fue el golpe militar, yo tenía 8 años. Y mi único recuerdo vinculado a la política fue haber ido a Vicente López a verlo a Perón cuando llegó. Nuestros padres nos llevaron, papá y mamá nos llevaron a verlo. Y sí recordar que hubo una crisis, que teníamos que ir a comprar carne al campo porque había habido un tema Rodríguez. Un montón de esas cuestiones, pero después todo eso se desconectó y se reconecta en el 83 después de la guerra de Malvinas, con ese antecedente, ¿no? Que también para mí fue muy fuerte. Volver a hablar en centros de estudiantes, donde había así chicos que habían leído a Marx, que para mí era una novedad absoluta, Jauretche, Scalabrini, bueno, en ese devenir yo me interesa muchísimo, y ahí sí ya me empiezo a abrir. Mi papá me lo facilitaba, pero me empiezo a abrir porque empiezo a formarme solo, que es leer a Jauretche, Scalabrini, que me atraían un montón. Sobre todo la tengo, ¿no? Como idea general al tema del imperialismo como un movimiento al cual no me interesa, de desarrollo de las naciones, ¿no? de los imperios, de los países de manera imperial, ¿no? De dominación. Y lo más cercano que tenía fue, digamos, la colonización argentina, y después fue por un reino, y luego la colonización económica, cuando empiezan a venir los primeros capitales al país. Bueno, me interesaba muchísimo todo eso, vinculado a los ferrocarriles, sobre todo, que es un área que siempre me atrajo. Yo venía del enojo contra los ingleses de Malvinas, con lo cual me calza perfecto toda esta vertiente vinculada a ideologías como la de Forja, a todos estos pensadores. Bueno, ahí me remito, que es con la base en cierto punto también del peronismo, ¿no? ¿Y ahí empezás a escribir? Sí, ya escribía desde antes, pero empiezo a escribir al principio. redacciones para la escuela. Era la actividad que más me gustaba del colegio, cuando te daban a hacer una redacción, es lo que más me gustaba. Y eso, bueno, nada, y eran inventadas, de historias inventadas, sobre todo cuando era tema libre. El tema libre era lo mejor, ¿no? Escribir sin corset era lo mejor. Después empiezo a escribir en el centro de estudiantes, perdemos la elección, nos repartimos comisiones y yo tomo la de prensa, la de periodismo, porque me gustaba escribir, y ahí empiezo a trabajar con otro grupo el tema del diario de la escuela, del centro de estudiantes, que era una publicación que salieron algunas en fotocopia dobladitas, pero las compaginábamos, nos juntábamos, empezamos a hacerlo de manera artesanal, la composición de un diario. Así que eso me interesaba, y ahí me voy volcando hacia el periodismo. En el año, cuando cumplí 15 o 16, la municipalidad daba un taller de periodismo y me anoté, un curso que se daba en el Míguez. Íbamos todos los sábados o los viernes a la tarde, y a partir de ahí se deriva una experiencia que era trabajar en Radio 25 de Mayo. En esta casa funcionó la Radio 25 de Mayo en lo que es una habitación de los varones, que está arriba del garaje. Es una habitación,
Ahí funcionó un tiempo. Tiene un vago recuerdo, y en su momento, cuando tuve el interés, fui a hablar con Lorenzo, dueño de la radio, y nos da un espacio. Así que fuimos con los compañeros y compañeras de ese curso de periodismo a hacer un programa donde yo me divertía muchísimo. Y ahí empiezo a volcarme, derivo ahí a escribir. O sea, la deriva empieza con el periodismo, la escritura de lo visible. Escribí en el diario La Hora, hacía una columna. Durante 2 años, todas las semanas entregaba una columna. Y eso lo hice a los 16, 17 años. Estaba completamente decidido que iba a ser periodista. Mis padres nos enviaron a todos a hacer test vocacionales a Buenos Aires, que duraban 1 año. Teníamos que ir todos los viernes durante no sé tantos meses. Y la señora psicóloga dijo que no me convenía por mi personalidad, por lo que sea. Me dio sus argumentos. Y ahí donde ella me orienta hacia marketing, o después con una inclinación hacia lo internacional, se ha vinculado a la diplomacia, a ese mundo. Entonces había 2 carreras que eran marketing, administración, licenciado en administración o abogacía. ¿Y vos qué sentiste cuando te dijo eso? Y me calenté bastante, me cayó bastante mal, vine muy caliente de ese viaje, yo estaba muy caliente. No, yo en general, y te digo qué hice, en general me enojo, y en general con el enojo lo que trabajo es qué movimiento hago para lograr lo que quiero y enfrentarlo. Entonces, ¿qué hice? Yo dije, voy a estudiar la carrera, la voy a terminar, pero en el medio voy a escribir lo que pueda. Bueno, la universidad me mató, no podía. En el medio, ¿por cuál de las carreras licenciado en administración, que se podía estudiar en Luján, pero yo dije, yo estudio administración, pero me voy a Buenos Aires. Ajá. Yo a Luján no voy, yo me quiero ir de Mercedes. Para mí es lo que sigue. Y en eso la tenía clarísimo. Yo quería estudiar periodismo en La Plata. Para mí Mercedes es la única postal viva que tengo. Yo te puedo decir, postal, foto, mi colegio, mi escuela, mi placita. Yo fui al Jardín 2, que está allá en la 40, pasando la 40. Fui a la escuela número 1, la Víctor Mercante, y al comercial de Florentino Meguino, ¿no? De Urrutia. Bueno, me agarré la etapa de la poesía en los primeros enamoramientos de la adolescencia, con las chicas que me gustaban, las novias, como esta cosa yo siempre tenía un cuaderno, y lo sigo teniendo, anotadores al lado de la cama. Tengo cuadernos que no los he tirado, los tengo todos guardados. Mira. Desde las primeras poesías. Y de hecho la primera poesía que escribí me la acuerdo de memoria. A ver. Era así: quiero imaginarte, verte, tocarte. Qué hermoso sería saber si algún día en mis brazos tú caerías, y que de tu boca, tu voz sombría diría te quiero. Cierro los ojos, no te veo, los abro y estás lejos. Mis manos no te sienten, ellas quieren tenerte. Solo quiero tenerte en mi mente y saber que de repente conmigo vas a estar y que de mí nunca te irás. Esa la escribí a los 16 años. La poesía ayuda un montonazo, eso, o sea, todas las frustraciones. Y después para terminar de contarte, pasé a la narrativa y sí ahí me vuelco al cuento. Ajá. Básicamente cuento. Novela recién me largo en el taller de la ISECA muchísimos años después. ¿Y el cuento qué temáticas? Empezaba hay muchas cosas así de imaginación, de ciencia ficción, de historias espaciales, cuentos muy cortos de eso. Siempre muy alejado de la realidad concreta, cotidiana que me tocaba vivir en ese momento. Entonces, por ejemplo, escribir, mientras yo fui 5 años, trabajé en la DGI, en Buenos Aires, ¿no? Trabajo espantoso, burócrata, para mí espantoso, aburrido. Yo nunca quise ser contador, no tengo paciencia de armar números. Me encanta hacer números rápido, pero no llenar planillas. Me confundía mucho. Pero bueno, la pasaba y no me copa a mí ser empleado, para empezar. Tuve una experiencia del Estado, pasó hasta ahí. A nivel personal, humano, hermoso, los compañeros y compañeras que tuve en la DGI. Y tengo 1000 anécdotas divertidas. Y después salto a Arcor a trabajar como empleado. Pero siempre en esos lugares lo que hacía era escribir historias que o enfrentaban eso que vivía. Por ejemplo, en la DGI tengo una historia hermosa, que es un delirio. Nosotros hacíamos allanamientos y nos citaban a las 4 de la mañana, entrábamos en cambio. Entonces yo empezaba a darle roles a los de ahí y jugaba y se los pasaba a ellos, mientras que era aburrido y denso esperar todo eso.
Entonces decía, bueno, vos te tenés que dar de la puerta, y armaba toda una historia y se divertían, digamos, mis colegas. Y ese juego de romper el espacio con historias. Y cuando estudio en el IAE, que me paga Arcor el máster, que es mi tercera carrera, pero ya esa de posgrado, que es un lugar súper así, los claustros de máximo conocimiento a nivel, por lo menos económico y todo, para mí era muy agobiante todo eso, ese espacio que vivía ahí. Y lo que hice ahí, escribí un periódico clandestino, que hacía fotocopias y dejaba ahí y refería a experiencias que pasaban dentro del IAE, que se llamaba, como ellos le decían, el campus universitario. El periódico se llamaba De Campito. Y bueno, y todo eso y nada, como siempre la estrategia de escribir siempre para mí fue enfrentar y revertir la realidad, claro, pero intervenirla también a la realidad. Entonces la ciencia ficción me ayuda mucho a alejarme, ir al realismo puro, si tiene que ver con mi cotidianidad, se me hace más difícil, pero bueno, ahora estoy trabajando desde hace unos años más cerca del realismo. Ajá. ¿Y la primera novela cuándo? Y fue en el taller de la ISECA. Yo estaba escribiendo relatos vinculados a mi fallida inscripción para ir a pelear en la guerra de Malvinas cuando tenía 13 años, que me anoté y nunca me habían llamado. Y estaba escribiendo un relato que se me empezó a hacer... ¿Te anotaste de verdad? Sí, de verdad, en la municipalidad. La municipalidad tenía en la calle 29, entre 26 y 28, algo de la Muni, que no sé qué era, y ahí te anotaban. Y fui, salí del colegio, antes del colegio le dije a un compañero, Obdulio Blano, mi compañero, pobre. Le digo, ¿me acompañás que no me iba a anotar para la guerra? Me pasó a buscar y me acompañó. Y ya que estaba, se anotó él también. Nos anotaron en un cuaderno con el documento, todo, y yo estaba re esperando que nos llamen, nunca me llamaron. Y empecé a escribir eso, que era un relato que se empezó a hacer largo, y un colega muy amigo del taller que iba conmigo al taller de la ISECA, Leonardo Oyola, que es un crack, tiene un montón de libros que súper recomiendo, me dijo, ¿por qué no lo haces novela? Esto es novela, me dice, porque venís escribiendo. Digo, yo no sé lo que es escribir novela. Él venía de ser finalista de un premio de Clarín con una novela. Me dijo, y me dice, delante, la ISECA escuchando el diálogo. No, novela es lo que estás escribiendo. Y la ISECA hizo así con la cabeza, como que asintió el comentario, no me dijo que era una novela, digamos, como... Y me empecé a mandar, y salió una novela, que es La Guerra del Gallo. La Guerra del Gallo. Que es La Guerra del Gallo. Esa fue mi primera novela. ¿Qué decía tu papá de tu escritura? A él le copaba, sobre todo le copaba mucho lo que yo hacía en El Bolsillo. El Bolsillo fue un diario, un mensuario que hicimos nosotros. Mi papá estaba muy frustrado porque La Hora había cambiado de dueños. Él no quería escribir, él quería escribir en La Hora una columna que se llamaba La Hora Confidencial, muy críptica, tenía algunos comentarios que pasaban en la semana y siempre cerraba cosas crípticas que le contaban. Eso lo escribió durante la dictadura. Y lo hacía muy críptico para que nadie entienda nada, y ciertamente no se entendía un carajo. Entonces él lograba que la gente venga al negocio a preguntarle, que era como el noticiero con valor extra, no sé, una cosa agregado. Entonces tenía que venir al negocio a preguntarle. Y él le contaba a quien creía que le podía contar, sino cosas desde chumerío hasta cosas más jodidas. Cuando ya cerca en los 90 el diario La Hora cambia de dueño, mi papá no quería escribir con ellos, no quería ser colaborador de ellos, de esos socios. Entonces él estaba medio frustrado con ese tema. Ya creo que tenía la radio, estaba trabajando en radio. Sí, se estaba trabajando en radio. Y él dice, y yo lo veía mal. Yo venía los veranos y las vacaciones de invierno acá. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo ya tenía la experiencia de radio. Yo había hecho FM con un grupo de amigos, con Brunetti, Fabián Carbone, Fito González, Juan Martín Andrés. Éramos montones que veníamos del club y empezamos a armar un programa de radio. Liliana González, mis hermanos. Y ya tenía la práctica de salir con la carpeta a vender publicidad. Entonces digo, mira, yo voy y agarro todos los anunciantes que tenía en la radio y le empiezo, pobre que cayó primero Libra, Quique Fauri es un gladiador, me ha apoyado en todo, a mí en lo personal, nuestra familia. Nosotros hemos comprado también muchos libros, pero yo tengo un afecto enorme por Quique, pero él nunca un no. Hacíamos canje, me daba un disco. Nosotros éramos re fanáticos de la música, así que nos venía bárbaro. Y ahí iba con el de libre y le mostraba al otro. Y así hice el proyecto del Bolsillo. Yo le dije, papá, lo vamos a hacer.
Estas vacaciones de invierno lo sacamos. Yo recorrí todas las vacaciones de invierno con una carpeta, con una idea, contándosela a la gente de los negocios del centro. Tuve apoyo de Tinta la Catedral, bueno, no voy a dar nombre para no hacer publicidad, pero sobre todo de gente, familia muy, muy querida, que se la jugaron mucho y que apoyaron. ¿Y cómo se concreta el plan? Y bueno, ¿se concreta como una pero escuchaste, producción? no, ahí yo empecé a pensar, te digo, tenemos un tema, Páligo, porque vos no distribuís el libro, el diario. Yo tenía 20 años, creo, 19, no había entrado a la FIP todavía, no tenía trabajo así de empleado. Y vamos a hacer algo para los dos, post-crisis de la hiperinflación, ¿no? 89. Estaba, que aparte había casi que volverse de Buenos Aires. En esa época de colapso total, yo me guardé, recuerdo la fotocopia que mi papá hizo con todas las cosas que se podían vender que había en esta casa. Y yo recorría casas de empeño por Buenos Aires, con la bolsa, con los cubiertos. La situación es, si no se vendía, había que volver y había que, no sé qué íbamos a hacer. Fue un desastre. Cuando vengo, le digo a mi papá, pero tenemos que hacer algo, porque no tenemos ¿cómo lo vendemos? Entonces le digo, vamos a hacer una cosa, que salga gratis. Y lo ponemos como insertado adentro de un diario, de alguien. ¿Y qué tenemos acá? Y empezamos a ver. Y digo, esto es mensual. ¿Y quién sale semanal? Y estaba el protagonista. Y ahí voy a hablar con los amigos del protagonista. Con Ricardo. Aceptaron la idea al toque. No hubo un comentario en contra de nada. O sea, no hubo una oposición. ¿Viste? Decís, otro. ¿Viste? Sí, tráelo. Lo meto adentro. Sí. Lo meto adentro. Y el bolsillo salió adentro del protagonista mucho tiempo. Papá muere escribiendo una editorial del bolsillo. Le da un infarto y la editorial quedó escrita por la mitad. Cuando la llama mi mamá, tenemos un intercomunicador del negocio que estaba cada casa por medio, la llama, mi mamá sale y mi papá estaba allá en el piso, casi agarrándose de las rejas del negocio, que es alucinante esa imagen, que yo en Misión Kenobi la recreo, la traigo, de mi viejo aferrándose a su fuerte, porque el negocio era su espacio, el negocio era su fuerte, era su lugar de formación, de idea. Mi viejo era muy militar en muchas cosas de pensamiento. Entonces él era su fortín, ahí estaba toda su fortaleza, todas sus armas, toda su potencia, todo estaba ahí, que eran ideas, eran sus proyectos, que era lo como él miraba el futuro. Y él muere ahí, tendido. Y cuando nosotros empezamos a rescatar, descubrimos que estaba la compu abierta, ahí estaba qué archivo, vemos que estaba escribiendo una editorial, y el último número del bolsillo, que ya se imprimía en los talleres del oeste, que es un gesto que nunca voy a olvidar, que nunca, ellos nos ayudaron a armarlo, nunca nos cobraron por eso, y nos trajeron las chapas, que las tenemos de recuerdo de la última impresión del bolsillo, que es el bolsillo despedida, que es el póstumo, donde está esa editorial que teníamos que escribir nosotros. Digo, hasta acá llegó papá, pim, y lo cerramos. ¿Cuánta influencia tiene él en tu decisión final, o por lo menos en la que estás en este momento, que es la de ser escritor? No, sí, él y mi mamá, los dos, en cuanto primero a la lectura es el primer facilitador para llegar a escribir. Si vos no lees, es complicado articular después algo, casi hasta verbalizarlo, ¿no? Se nota muchísimo. La lectura, después el estímulo de dibujar, de tener siempre hojas para dibujar. Dibujamos mucho en las hojas que se tiraban en las fotocopiadoras. Había al lado de la fotocopiadora una bolsita donde vos tirabas las fotocopias que salían mal y mi papá las reciclaba, las hacía talonario. Y nosotros siempre nos hacíamos los nuestros para dibujar, nos llevábamos unas pilitas. Y acá había dibujos de todos lados. Bueno, vos llegás, ahora pasamos a la habitación, al comedor de mi casa y están los dibujos de los nietos. O sea, el lugar que tiene la creación en esta, por ejemplo, en esta familia, en esta casa, es te diría primordial, es lo primero, crear, no tener límites de la imaginación. Cuando vos escribías, a mí nunca nadie se rió de nada, nunca nadie se burló de un texto. Es más, se estimulaba. Qué bueno, claro. Qué bueno. Eso es mirá importante lo que hiciste para acá. un chico, Mirá lo que hiciste acá. Muy importante. ¿Cómo se te ocurrió? Pero yo lo siento genuino. No, qué bueno. ¿Cómo se te ocurrió? Porque esa actuación. No, de plástico. Mira, lo acabo de decir ayer en una entrevista que me hicieron para el Tribuno de Salta.
que yo digo esto, que es real, que el chico no lo engañás. La antena de percepción hay dos superpoderes del chico y la chica, que es la antena de percepción para darse cuenta de muchas cosas, por ejemplo, el engaño. Lo notan cuando una película es engañosa, cuando un maestro es engañoso. Es la habilidad, mira, estas habilidades son complementarias. La del engaño es una habilidad rápida, te darse cuenta cuando estás engañando, y una habilidad física, que es casi como el superhéroe Flash, para salir disparando. Sí, tal cual. Entonces, si vos, maestra, tu alumno no te está mirando, no te da bola, ¿sabes qué pasa? Por ahí te estás dando cuenta que lo estás engañando. Claro, o algo estás haciendo mal. O sea, hacete cargo. Sí. No, hacete cargo, porque los maestros y las maestras, que tienen un rol que a mí me encanta y me parece preponderante, esto lo habló Flavia Piteri, lo hablé personalmente. Flavia, que es periodista, está en Mitre, y ella es docente. Yo he sido docente. Tenés un poder adentro del aula, que vos vas contra los hijos. Tenés poder sobre los hijos, sobre los alumnos. Tenés poder con los padres, porque los padres no quieren conflictuar porque tienen miedo que después se la agarren con el hijo. Poder con la directora, poder con el consejo, con todo ese poder, digamos, hay que reconocerlo, no estoy diciendo como negativamente. ¿Por qué? Porque los poderes, para que subsistan, se equilibran. Claro. Un poder dominante es desequilibrado. Por ejemplo, si el que tiene el poder de control para que en el aula las cosas funcionen y no se escape gas, no lo hace, ahí va tu poder para ir a plantarte contra el que le tocaba hacerlo, para decirle, yo acá no hago nada hasta que vos no me lo arregles. Claro. Bien el poder, no estoy diciendo malamente, pero ese juego de poderes, hay que tener cuidado que esa dinámica no termine dominando todo, porque también le va en contra al maestro. Porque el maestro no siente que tiene que formarse, no siente que tiene que superarse, se pone se aburguesa. Lo peor en la condición humana, una de las peores cosas que pasa es cuando caes en un estado de aburguesamiento. Cuando vos decís, ya llegué, las pelotas, no llegaste a ningún lado. Exacto. En ese momento que vos creíste que llegaste, terminaste para siempre. Seguro. Juan, siempre en tus novelas está presente Mercedes, de una manera o de otra. Y siempre tus novelas remiten a algo que pasó o te conmovió. De las que escribiste hasta ahora, ¿cuál es la que por determinada razón más te conforma? Sí, Chacharramendi, porque yo tomé un montón de riesgos cuando la escribí, porque básicamente estaba sacando la voz de mi hijo en un momento muy feo de mi vida, que fue el divorcio, digamos, la separación. Entonces, digamos, y me preocupó, en ese momento me preocupó. Yo ya venía habitando ese dolor, ese duelo, del fin de la familia, pero sobre todo mi gran intriga era qué le pasaba a mi hijo, ciertamente un chiquito de 4 o 5 años que te puede decir cosas, pero que vos no viste, decís, ¿qué le estará, qué le puedo provocar después? ¿Qué puedo provocar esto a futuro? Digamos, como preocupación. En ese sentido yo creo que ahí aprendí en procedimiento a enfrentar, porque realmente me estimula una situación que me conmueve, escribir algo, entra ese impacto. Ya había aprendido a no escribir sobre la emoción, en escribir en un campo de emoción, porque ahí pierdo estética, pierdo un montón de cosas que después sirven para escribir, para que al otro le llegue algo, sino como que te derramás en la emoción y empezás a perder estilo. O estás escribiendo para que otros lean también, ¿no? O sea, que sea legible. Ahí aprendí eso, y a escribir desde ese lugar y a lograr una voz. Y fue la primera vez que escribí una novela con una voz de niño. Que ya lo había hecho en Kenobi, pero en Kenobi está hablando de mí. Y yo conocía mucho ese terreno. En este otro estaba especulando sobre una historia de un chiquito que originalmente me estimula a mi hijo, pero no era mi hijo, digamos. Bueno, para mí eso, Chacharramendi me muestra algo que se venía asomando con Kenobi y que en ese momento explota en mi narrativa, donde te escribo muchísimo con voz de niño, muchísimo. Tengo novelas que no necesariamente son infantiles y juveniles. En teatro también lo estoy haciendo, que yo también es otra área en la cual me desarrollo en escritura, que es teatro. Poder escribir para chicos. Con voces de niños, no necesariamente para niños, ¿no? Yo creo que ahí hice un cambio fuerte. Fue un buen, como en ese momento hice, voy a hacer una novela y me mando así como a la aventura. Ahí hice un viraje fuerte, un viraje muy fuerte. Porque en realidad yo entro a la narrativa, digamos,
ya de grande, 30 y pico, cuando ya me largo fuerte, que dejo de ser el ejecutivo, que me busco armar un trabajo para poder generar ingresos y le empiezo a dedicarme a hacer talleres, que voy con la ISECA y conozco gente súper valiosa que han aportado muchísimo y casi te diría tanto como la ISECA a lo que es mi escritura. Pero yo escribía ciencia ficción y copadísimo, y me encanta la ciencia ficción, consumo mucho eso, pero en un momento pesco el esfuerzo que hago para montar la metáfora para no hablar de mí. Entonces hablaba de un personaje que es un extraterrestre y en realidad había algo con... Y entonces me empiezo a acercar a mí en Misión Kenobi, y ahí me empiezo a acercar a mí sin salir del terreno fantástico fuerte, ¿no? Este chico, ¿qué hace? Suponte, si soy yo el narrador, es el narrador, pero ve la realidad como Star Wars, que es Mercedes, año 78, y la ve todo como Star Wars. Entonces ve el Lucilo, la estrella de la muerte, bueno, usa todas esas metáforas. Y ahí empiezo a acercarme hacia mí. Y empiezo a poner menos aparatología, menos invenciones, porque la creatividad a mí se me desborda en cuanto a querer inventar palabras. Yo he escrito novelas donde inventaba palabras, los neologismos, que la ciencia ficción lo celebra, pero en realidad es complejo para el lector. Entonces empecé a correrme de ese lugar. Me encanta todo lo que hice en ciencia ficción y mis cuentos, que muchos de esos cuentos se pueden leer, que están en revistas que son gratuitas. Bueno, Cortázar lo ha hecho, el tema del neologismo, un montón. No, un montón. Y nunca quedó mal, ¿eh? No, pero el tema era como yo sentía que en mi escritura estaba haciendo un esfuerzo para no ponerme conmigo. Claro. ¿Hasta qué? Hasta que me metí conmigo y empiezo ahí a derivar a estos campos de la infancia que son muy nutricios. Hay una fertilidad, por lo menos en infancia, de sensaciones, situaciones que he vivido, rescatarlas. Más allá de lo sanador, de que puede llegar a resultar, que siempre puede servir como no, yo creo que sí, siempre sirve retomar y recuperar algo para poderlo trabajar. Sobre todo en tu caso, que fue en general de felicidad. Sí. Pero viste que hay de todo, porque en Chacharramendi, yo lo hago, me puse delante de una zona muy oscura, que era el tema de la separación, pero también yo ya tenía la idea de traer la muerte de un amigo mío del primario, de leucemia, que es Juan Manuel Tabossi, el Chato. El Chato le detectan leucemia en 5º grado y se muere en 7º. Él era mi compañero de banco. Sí. Se muere, yo creo que fue por abril, porque era que recién empezaron las clases, habrá ido 4 días. Que por ahí fue espantoso todo eso. Y se quedó el banco ahí vacío, mi amigo, el Chato vivía acá a la vuelta en la 19, nos encontrábamos en la esquina, silbaba, cuando día de niebla chiflaba para avisar que venía. Y bueno, eso, nos esperábamos. Para mí era un amigazo. Y bueno, eso fue fuerte. Y cuando lo escribí dije, Chato, esto lo voy a escribir con vos. Y pongo el título, porque yo quería que sea una historia que pase en el desierto de La Pampa. Escribo el título y segunda página para mi amigo Juan Manuel Tabossi, tal cual como quedó. Y ahí empiezo a escribir. Y para mí eso fue fuerte también, porque yo sentía que en un punto estábamos jugando con él. Claro. Haciéndolo. Y volvamos a Operación Kenobi, la última, que vos decías que te habías incluido dentro de la obra. ¿Eso fue para vos importante? Sí, muy importante, porque en realidad es que nosotros estábamos incluidos en esas misiones de mi viejo con la ecología, porque íbamos a acompañarlo, a sacar fotos de Lucilo, porque nos llevaba al parque, madrugábamos, digamos, o de noche. El parque cerraba, creo que sigue cerrando, había que entrar por el costado para sacar fotos, porque el parque recibía el impacto de las hojas quemadas o los ríos llenos de espuma, y muchos de los efluentes jodidos se tiraban de noche, entonces había que ir en frío, o sea, bueno, todas estas cosas raras. Entonces vivirlo como una situación, yo te dije hoy que mi papá tiene esta cosa militar, digamos, de la estrategia, la táctica, el armado, entonces se organizaba todo. Bueno, hoy vamos a ir a tal lugar a la noche, pum, 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 van a venir. Yo no tengo un recuerdo que uno pueda tener la opción de decir no quiero ir. Digo, no tengo el recuerdo de un momento democrático. Me parece que había que aplicarse, sí, mi general, y vamos todos. ¿Iba tu mamá también? Sí, vieja también, pero muchas veces pobre ella, digo pobre porque se las perdía, porque claro, hay que salir rajando y bueno, yo me quedo, o tendría la opción dentro del rango de actividad, no, yo me quedo a acomodar, vayan así cuando ven, me imagino ahora, sí, había una salida se escapaba, por ese lado.
Tenía la suerte, tenía que haber aprendido que había que tener un rol doméstico para en algún cierto punto, o de otras cosas, digo. O yo tengo que ir al negocio, dejá que yo voy a abrir el negocio, andar con los chicos, digo, hay mucho reparto de actividades. Vos me dijiste hace poco en una entrevista que tuvimos por la radio que has aprendido o has incorporado ahora en las presentaciones de tus libros a no leer y a darle prioridad a la palabra y a contar o a narrar. ¿En qué momento surge ese cambio? Bueno, hace unos 2 años me contacta una directora del Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires, que me habían visto leer en público o lo que sea, para contratarme para un festival que se llama Acercarte, para hacer algo así, una actividad. Le presenté una propuesta que era leer fragmentos de algunos autores, sobre todo para niños, y intercalado con mi obra, ¿no? Yo curaba hacia autores. Cuando empiezo a hacer hago 2, me doy cuenta que el público infantil se enganchaba mucho más en el entre cada lectura, donde yo contaba, porque yo hacía la lectura y contaba algo de mi escuela, cosas que hacía, alguna anécdota, y se enganchaban mucho más en eso. Y hay un cuento que se llama Dragón con hipo, que yo ya directamente lo leía contando, o sea, iba diciendo y yo me lo hacía de memoria. Pero como a mí me habían dicho que tenía que me habían contratado para leer, era la idea original, yo no quería y estaba dentro de un espacio que es la biblioteca, se hacían los libros, no quería. Pero claro, cuando vi eso ya empecé a contar más Dragón con hipo, salía contada. Y ahí me empecé a mandar. Y otro día conté Chacharramendi el comienzo, y otro día conté la del beso de fuego, y hay 4 narraciones orales mías y de otros, porque después me contrató una editorial para hacer eso, me pidieron que los cuente en el lanzamiento de una colección de terror para chicos, y hice en la Feria del Libro 4 presentaciones y fueron todas contadas. Y eso tenés que ponerte a trabajar. ¿Cómo aprendí? La verdad, mirando cómo lo hacía la Iseca. La Iseca no me decía te iba a enseñar, pero en su casa yo veía que los cuentos que él contaba en ISAT, que son maravillosos y súper recomendables para ver, que están en YouTube, él tenía subrayado los cuentos y los tenía con colores acomodados. Entonces, es armar una dramaturgia del texto para que tenga un impacto, digamos, en la oralidad. Entonces, eso me gusta. Porque ciertamente, como te dije hoy al comienzo, el tema de mi casa, tono, cómo ponerse en mi casa era tono y tema. Si vos no tenés un tono que seduzca a la audiencia, claro, no te iba a dar bolilla a nadie. Entonces, ¿cómo contás algo dramático, algo divertido? El suspenso que le pones para que se enganchen. Bueno, tiene que ver con la escritura también. Claro que sí. Bueno, yo te quiero pedir un favor. Quiero que narres el primer capítulo de Operación Kenobi. Bueno, vamos con Kenobi. Bien. Después, si querés contar el beso del fuego, lo contás. No, digo por el tiempo, no por otra cosa. Porque vale la pena. Bueno. La gente no venía al negocio a sacar fotocopias. La gente venía al negocio a escuchar tus cuentos de platos voladores, ovnis, fantasmas, extraterrestres. Vos te acordabas al mostrador, ponías cara de científico loco, mirabas hacia afuera y te largabas. Así contaste la del caso de San Jacinto, esa que apareció extraterrestre en la casa de la señora, la de San Jacinto, que abrió la puerta y se encontró con un tipo vestido de escafandra. Y la otra, la que viste con mamá en la quinta, cuando recién se habían casado, que viste una luz del tamaño de un pomelo que se fue al cielo, que el perro ladraba, hizo chiquitito y desapareció. Pero la gente no venía a sacar fotocopias, el negocio andaba cada vez peor. Bueno, un día decidiste poner publicidad. Y pusiste una publicidad que decía: robot todavía no vendemos, pero cuando se vendan, usted tendrá la primicia. Todo el mundo se puso loco con el tema del robot. El negocio se llenó de gente, pero de gente que venía a preguntarte por el robot, no que venían a comprar. En la escuela me preguntaban cuándo iba a venir el robot. En el club me preguntaban cuándo venía el robot. Mis compañeros de básquet, el profesor del equipo de básquet y hasta el cantinero del club me preguntaban cuándo iba a venir el robot. Yo te fui con el cuento, te dije que me volvían loco, que estaba podrido que me pregunte por el robot, que vos no traías todavía. ¿Y qué hiciste? Pusiste otra publicidad en el diario. Yo me quería matar. Todo el mundo me preguntaba, mis compañeros me preguntaban. Pero la gente, que no venía a sacar más fotocopias, sino que sacaba 1 y 2
para chusmear y descubrir dónde lo tenías escondido, no es tonta. Y te escuchaba hablar con las fotocopiadoras. Y además a las fotocopiadoras vos le habías puesto nombre. Una Frida y la otra Toulouse. Y decía que Toulouse arruga las hojas, que Frida se traba. La gente empezó a sospechar que las fotocopiadoras tenían algo que ver con el robot. Y hasta un compañero mío de la escuela me preguntó si mi mamá era Frida. Sí, por eso que se decía que tus hijos éramos una fotocopia. Yo te fui con el cuento de la fotocopia. Y te dije que las cosas estaban siendo así. Que me tenías que decir dónde tenías escondido el robot. Que a mí no me podías ocultar eso. Te reíste. Me dijiste, ¿te creíste lo del robot? Me hiciste sentir tan estúpido que me fui a la vereda y no te hablé todo el día. En el peor momento de nuestras vidas, de golpe, aparece un cliente. No te pusiste contento. Era uno que mandaban del destacamento militar que vino del pueblo. El tipo traía una expediente así de grande. Te hacía sacarla del medio, te decía que cada fotocopia la anotes, como los cuentos del truco, que al final sumes y que te iba a pagar a fin de mes. Vos estabas serio, ni le hablabas. El tipo un día vino y dijo: me enteré acá en el pueblo que usted anda contando cosas de ovni, que sabe cosas de ovni. Pues nada, miraba la fotocopiadora, hacías piquito, serio, sacaba la fotocopia. Mire, le voy a contar algo, se lo cuento por el pibe sobre todo, para que el pibe aprenda y sepa. Cuando yo hice la formación en la brigada, vi un ovni. ¿Sabe cómo se da cuenta usted cuando hay un ovni? Mira las nubes. La nube que se mueve en contra de las demás, que va en contra de las demás, esa tiene un ovni. Vos no decías nada. Un día nos llevabas a la escuela en el auto, estaba lleno de niebla, y nos dijiste: anoche quisieron abrir la puerta del negocio, estaba forzado todo, así que la voy a cambiar y voy a poner unas rejas. Porque lo que pasa es que se están metiendo en algunas casas. En la casa, a 2 cuadras de casa, se metieron a una casa y se llevaron a la hija. Yo sabía que no estabas hablando de los extraterrestres, que el problema nuestro era cuidarnos de los extraterrestres, que los invasores estaban por llegar. Y no dije nada, porque vos aparte dijiste que estas cosas se hablaban solo entre nosotros. El negocio cada vez peor. Las cosas no funcionaban. Y en el peor momento de nuestras vidas, al cine español, viene la película Star Wars. Fuimos a ver la película y salimos enloquecidos. Y cuando volvíamos caminando para casa, vos dijiste: vieron que era como yo les decía, lo del bien, lo del mal. Y yo no te daba ni bolilla. Porque a partir de ese día, mi cabeza era solo para Star Wars. Y todas las noches me iba a acostar con la respiración de Darth Vader. Y me levantaba con la cara de Leia. Cuando fue mi cumpleaños, el de los 12, vos no veías tan enloquecido con Star Wars que nos diste una sorpresa. Yo estaba durmiendo, la pieza estaba oscura. Y escucho a mitad de la noche: Obi-Wan Kenobi. Me miro así por las frazadas y te veo con las manos levantadas, con una espada luminosa, con una frazada en la cabeza. Manoteo así la luz, la prendo, digo: Kenobi, es Kenobi. Cuando parpadea el tubo fluorescente se pone fijo y te veo con la espada láser, que en realidad era una linterna que tenía una carcasa plástica. Lo que tenían eras vos, que tenías en la cabeza una frazada marrón que te cubría por la mitad del cuerpo, se te veía la camiseta malla, el calzoncillo con medio testículo afuera y las medias 3/4 nylon azul. Vos te diste cuenta que no nos había copado mucho, que no era Kenobi de verdad, que nos habíamos desilusionado un poquito. Le diste un espadazo al tubo fluorescente, estallaron todos los vidrios, todo el polvo del tubo fluorescente salió, la pieza oscureció y empezaste a dar fa con la espada de luces y te lo festejamos, te aplaudimos y lo hicimos por vos, por Kenobi, por Chewbacca, por Han Solo, por Luke Skywalker, por Leia y por Yoda, por Arturito y por C-3PO. Pero haciendo ese acto nos estabas empezando a anticipar algo. Y el día que mamá salió corriendo de casa, porque vos la llamaste desde el negocio, yo fui atrás de ella y te vi tirado en la calle. Ella salió gritando por la calle pidiendo ayudas y yo fui al negocio. Te toqué y vos no te movías. Yo te dije: no te podés morir, vos no te podés morir.
pero vos no reaccionabas. En eso empezó a soplar viento, empezó a caer un poco de agua, las gotitas me pincharon los ojos, miré al cielo y vi que una nube se movía en contra de las demás. Un destello en el ventanal ovoide del negocio me llamó la atención. Cuando miro, te veo a vos tirado en el piso reflejado en el vidrio, pero arriba de tu cuerpo algo flotaba. Eras vos, vestido como Kenobi. Yo te dije, sos vos, sos Kenobi, mi maestro. Y vos me dijiste, que la fuerza te acompañe. Misión Kenobi, capítulo 1. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La casa de Alicia. Repostería artesanal dulce y salada. Calle 23 entre 18 y 20. Teléfono 42 70 70. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad, revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261. O llámenos al 023 24 43 30 11. También estamos en Facebook. Vitagraph SH. Vitagraph. 90 años en el rubro son la diferencia. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Salón de peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 023 24 42 34 43. Email roselo.estudio@gmail.com. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552. Teléfono 023 24 423 407, Mercedes, Buenos Aires. Asociación Médica de Mercedes. Preocupados por la salud de la comunidad. 85 años conociéndonos. 85 años cuidándote. Asociación Médica de Mercedes. Calle 27, 733. Teléfono 02324 42 1286. Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Niciforo Hermanos, Acceso Sur y 118. Teléfono 421-934. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Filial Mercedes. Estudio Fusco y Asociados. Avenida 29, número 637, con teléfono 432-522. Agrale está presente día a día en la vida de millones de personas. Cada vez más productos son trasladados en los camiones urbanos Agrale, la mejor opción para el transporte en la ciudad.
Ágiles, confiables y económicos. Agrale, tecnología en la medida justa. Bofi y Bofi, productores asesores de seguros. 25 años, presentes en el mercado asegurador mercedino, continúa brindando a sus clientes el mejor asesoramiento y la mayor tranquilidad a la hora de contratar una póliza de seguro, operando exclusivamente con las principales aseguradoras del país. Visítenos en nuestras oficinas de calle 18, número 665, teléfono 433-313, email bofiseguros@gmail.com. Estética Mila, de Graciela Nievas. Cosmetología, manicura, maquillaje profesional, peinados. Consúltenos al teléfono 15 69 66 17 o al 422 460. Graciela Nievas, una profesional al servicio de su belleza. Aprender a prevenir. Consejos de Edén para la seguridad en vía pública. En época de fuertes vientos o lluvia, evitemos circular por zonas que se inundan y jamás toquemos cables sueltos. Ante la presencia de fuego o humo en instalaciones eléctricas, tomemos distancia. Tengamos en cuenta estos consejos. Aprendamos a prevenir. Edén, empresa distribuidora de Energía Norte. Ante cualquier situación riesgosa, comunícate al 0800 999 3336. Entregamos 350.000 pesos al Club Ateneo, que se suma al programa Esfuerzos Compartidos. Ellos construirán un Zoom. Gracias por recibirnos y soñar juntos. Junto al Club de Leones sumamos instrumental de alta tecnología para nuestro recientemente inaugurado consultorio oftalmológico municipal. Porque es de todos, para todos. Continuamos con el plan integral de mejoras y recuperación del Parque Municipal Independencia, con una importante inversión con fondos propios. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos nuevamente la próxima semana para compartir con nosotros un nuevo relato. Buenas noches, muchas gracias.